Hola familias de Ser Mamás, bienvenidos a este programa que hacemos con tanto cariño para todos ustedes que se conectan con nosotros semanalmente a través de las pantallas de Cable Plus Televisión y de los diferentes municipios del oriente antioqueño, el Valle de Aburrá y el nordeste de Antioquia. El tema de hoy va a ser la lectura infantil, la lectura en familia, y para esto nos acompaña Diana Gutiérrez, y ella es la directora de la Casa Creativa Texturas y Armonías. Diana, bienvenida, es un placer tenerte aquí en Ser Mamás. Hola Caterine, ¿cómo estás? Me alegra mucho estar acá compartiéndoles algo que amo hacer. Bueno, seguramente a todas las personas que nos ven este tema les va a encantar porque, como pueden ver aquí en nuestra mesita de centro, hay literatura para toda la familia, para todos los gustos, entonces el tema de hoy va a ser súper enriquecedor. Bien, entremos en materia. ¿Qué es la literatura y de dónde nace este amor por la literatura? Bueno, responderé la segunda pregunta. El amor nace porque yo crecí en una familia estrato 3, en una zona rural, en Llano Grande, y el tener libros no era una posibilidad, pues no había librerías, no habían ferias de libro y bueno, tampoco era parte de la canasta básica poder comprar pues como libros. Entonces tuve un papá que era guaquero, entonces mi papá todo el tiempo me contaba las historias, todas las historias que vivió con su papá buscando entierros, y yo me di cuenta que a mí me enamoraron las historias. Luego, ya cuando tenía como 11 añitos, hubo una feria de libro en Confama y papá me regaló un libro que se llamaba Cuando despierta el corazón, fue mi primer libro. Y también estaba el dominical, no sé si recuerdas, o no creo que te haya tocado en esa época. No me tocó. Y era que en el colombiano salía una sección donde estaba Calvin y Hobbes, Mafalda, Olafo, y yo recortaba todas las historietas y me hacía mis propios libros. Hacía colección. Entonces yo tenía un escritorio chiquitico que era compartido con mis demás hermanos y yo tenía todos mis libritos en colecciones. Entonces papá como que supo de ese gusto por los libros. Y ya, después de que ya no le escuchaba las historias de la adolescencia, ya encontré las bibliotecas, que fue un paraíso para mí. Bueno, no, y para muchas personas, a través de los libros de Ana, podemos trasladarnos a muchos lugares y enriquecernos con muchísimos conocimientos, y eso es muy importante, que a través de los libros pues, tenemos las puertas abiertas a muchos mundos, a muchos lugares, a muchas historias, a muchos pensadores, a muchos artistas y a unas obras increíbles. Diana, y hablando ya de literatura, ¿qué es la literatura? ¿Cómo podemos empezar con todo el tema de la literatura? Porque sabemos que la literatura no es para todo el mundo, o sea, no todo el mundo tiene ese amor por los libros, y que es algo que se transmite, así como tu papá te contagió ese amor por las historias, seguramente tiene que ser alguien que nos inspire a leer, que nos motive, y por eso hay diferentes tipos de literatura, porque no todos coincidimos con toda la literatura. Correcto. Pues para mí la literatura es como el alma de la humanidad, es la memoria, es la historia de lo que hemos sido, es como el lugar, en este caso un libro físico, que también puede ser un libro digital, donde converge la esencia de nuestra obra, de los pensadores, de los narradores, la historia, y es como ese lugar donde puedes encontrar la magia. Para mí eso es la literatura. Bueno, eso es muy bonito. En Texturas y Armonías ustedes tienen una librería, ¿cierto? Ajá. Hablemos un poquitico de este espacio tan lleno de magia. Ok, surge con un anhelo muy personal, pues de compartir el amor por los libros y también como de ser un espacio que posibilite a la región, ¿sí?, el acceder a libros de muy buena calidad. Y tenemos una colección especializada en literatura infantil, que hemos encontrado alianzas muy interesantes con editoriales europeas y autores muy destacados. Y después te abordaré un poco el tema del por qué la selección de esos libros. Entonces, estamos ubicados en todo el Parque San Antonio de Pereira y queríamos era eso, difundir como el amor por los libros y posibilitar que la gente tuviera acceso como a los diferentes materiales. La colección que tenemos cada día es más rica, más bella y más seleccionada, ¿cierto? Tenemos literatura infantil, que es una colección que abarca libro álbum, libros para el baño, libros para morder, pues sí, ya diferentes materiales para colorear, libros informativos, etcétera. Y tenemos ya luego una colección muy linda en literatura universal. Le hacemos mucha
mucha que no digo, pues como nos interesamos mucho en compartir lo que han sido los clásicos y autores, digamos, con obras muy bellas, también novedades, libros de actualidad, y te puedo ir contando como algunas Claro que experiencias. sí. Empecemos por la literatura infantil. Ok. Nos cuentas que hay una selección muy bonita para los niños, o sea, ¿por qué hacen ustedes esta clasificación de esta literatura? Bueno, hay como dos cositas que podríamos abordar. Una es que el acercamiento a los libros tiene la posibilidad de generar un vínculo, ¿cierto? Un vínculo porque es un humano que le transmite a otro ser que está en formación, en el descubrimiento del mundo, una manera de acceder al conocimiento, a la estética, al lenguaje, que es tan importante. Y desde ahí, pues posibilitar todos los mundos que hablábamos al inicio, de la posibilidad de aprender, de conocer, de viajar en compañía de un libro. En esa selección de materiales tenemos para los más pequeñitos, sí, ¿cierto? Ahora pues las editoriales han sacado ofertas muy lindas en libros de cartón. Este libro, por ejemplo, es muy conocido y tiene muchos premios. Se llama La pequeña oruga glotona de Eric Carle. Y para los niños que están en esa etapa de crecimiento es muy bonito. Esos libros fue uno de los favoritos de mi hijo. Okay. En su club de lectura fue uno de los favoritos. Y fue muy bonito el desarrollo. Interactuar con ellos y comunicarte de una manera muy linda, porque hay libros que te hablan de hábitos, de rutinas, de pequeños conteos, de todas esas habilidades iniciales pues que tenemos acompañando a los chicos como en los primeros meses, ¿cierto? Más o menos este es como un libro muy didáctico, ¿cierto? Que te permite abordar. Muy llamativo. Sí. Sí. Te voy a ir mostrando ya mis favoritos. Este escritor es muy famoso en la literatura, se llama Anthony Brown. También, una literatura infantil. Y este monito ha hecho parte de una gran colección de libros. En especial este aborda un tema que es muy común ahora en la literatura, que es el manejo de las emociones. Y es desde pequeños como abordar el tema de que puedes sentir miedo, puedes sentir euforia, alegría, y cómo ir conociéndote para ir abordando todo ese montón de emociones que podemos sentir. Este libro te permite entender que estás enojado, feliz, etcétera, etcétera. Entonces son una infinidad de temas y herramientas para acompañar al otro en un descubrirse a sí mismo. Pienso yo que es lo que aporta ahora la literatura infantil. ¿Y cuáles son esas bondades en el desarrollo del niño? Porque es que ahora encontramos libros para morder, como mencionabas ahora, que son en un material en el que el niño se puede meter a la boca, otros con los que se pueden bañar, o sea, se puede estar la literatura en todos los momentos de la vida del niño, casi desde que nace. Correcto. Y es, a mi modo de ver, de una manera muy sencilla, pues para no hablar de teorías, es la compañía que puede tener un libro, siendo, pues, posibilitando que esté en cualquier situación de tu vida. Y hay un concepto muy lindo que habla un escritor que se llama Maurice Sendak, y él decía, parafraseándolo, es que cuando era pequeño, él se hizo lector porque recordaba esa sensación que tenía cuando era pequeño y su papá lo cargaba en sus piernas y le leía los libros y evocaba la voz de su papá, el olor a su papá y ese vínculo que se genera. Entonces también creo que hay ahí una posibilidad de generar afectos muy interesante y es iniciar al otro en el conocimiento del lenguaje y todo lo que ya pues hemos visto teóricamente, y es la posibilidad de que conozcas la manera de nombrar el mundo y la manera de comunicar el mundo y la manera como lo sientes, porque si no logramos nombrarnos, no existimos. Eso ha hecho el lenguaje pues como en la humanidad. Entonces eso es como el plus de todo esto. Pues un pequeño plus, porque pueden ser muchas cosas desde muchas áreas, la neurociencia, la psicología, la pedagogía, pues te habla de todas las bondades que puede ser leer en primera infancia. Hay una postura ahorita muy interesante de una escritora que se llama Yolanda Reyes. Ella es la encargada de una colección muy importante de literatura infantil para este país, que se llama Nidos para la Lectura, y ella habla de que también es un acto político, porque en la primera infancia no es lo mismo que un niño en los primeros años, desde la gestación hasta los 3 años, tenga una estimulación musical, desde la literatura, desde el afecto, ¿cierto? Desde todos estos cuidados, a que no la tenga, porque en esos primeros meses, esos primeros años es que se da todo el desarrollo y la plasticidad neuronal, y la literatura han descubierto que tiene un componente muy especial pues en esas conexiones, ¿cierto? Entonces políticamente el que los chicos tengan acceso a todos estos estímulos hace la diferencia.
Sí, ese es el acto político que no todos tienen acceso. Entonces, que un niño tenga la oportunidad de tener una infancia rodeada de libros, o al menos no de muchos libros, pero que sí tenga la posibilidad de tener un libro en su casita y que pueda formar ese vínculo, ya sea con sus abuelos, con su papá, con su mamá, con sus hermanos, de poder leer, eso es un acto político. Muy bonito y muy interesante. Sí. Bueno, Diana, nos venías contando sobre los libros que tienes acá. Entonces, hablamos sobre el libro de las emociones y cuál de otros hace parte de esa colección infantil que podamos resaltar. Mira, también hay algo muy importante que tiene la literatura y es que te permite acercar a un mundo que es real, ¿cierto? Y te acompaña en temas, por ejemplo, los duelos, las pérdidas. Este libro es hermosísimo. Yo creería que esta es mi escritora favorita, aunque uno puede tener muchos escritores favoritos. Sí. Se llama Jutta Bauer. Esta nena ha ganado muchos premios en Alemania sobre ilustración. Se llama El ángel del abuelo. Y este libro cuenta la historia de un abuelo que está ya, pues como en sus últimos días, está en el hospital y llega su nieto y lo visita. Y el abuelo empieza a contarle la historia de su vida y le cuenta que él siempre tuvo un ángel que lo acompañaba. Entonces, en este libro tan pequeño, alguien narra, desde que era pequeño, pasa a la escuela, llega a la guerra, luego es papá, luego es hijo, luego es abuelo y luego fallece, ¿cierto? Pero como había una energía, o como lo queramos llamar, en este caso lo llaman un ángel, ya pues cada uno le dará el nombre que es, que te acompaña siempre en ese caminar. Entonces este libro me parece una manera muy bella de entender que somos finitos, pero que tenemos una historia que podemos definir como la narramos, ¿cierto? Si le damos ese simbolismo de que siempre vamos a estar acompañados de algo muy lindo que nos abriga y también como elaborar una despedida de una manera muy tranquila. Y no solamente del duelo, Diana, sino que con esta historia que está ahí plasmada, también a pesar de que somos finitos, podemos seguir estando en la historia de las personas y a través de la literatura. Entonces, qué bonito esto. Desde Texturas y Armonías, en el espacio nos contabas que tienen una selección para literatura infantil muy, muy bonita, pero que también de literatura universal. Ajá. Allí constantemente se hacen actividades y comparten obras. Cuéntenos cómo se realizan estas dinámicas. Sí, mira, voy a empatarlo con lo que estamos hablando anteriormente. En los libros resulta que hay una escritora ahora que tiene mucho boom que se llama Irene Vallejo y escribió El infinito en un junco. Es un ensayo sobre la historia de la lectura y la escritura en la humanidad. Y ella dice que sin los libros no hubiésemos tenido memoria, no hubiésemos llegado tecnológicamente a donde estamos porque no había cómo guardar la información. Y todo nace a través de la literatura. Sí, es un libro muy recomendado. Ella me gusta realmente, pues digamos, el desarrollo que ha hecho y la investigación que ha hecho en torno a la escritura y la importancia de lo que ha significado esto en la humanidad. Súper recomendado y tiene infinidad pues ya de ediciones y publicaciones. Y ya que tienes ese en la mano, aprovechemos. Okay. Es un libro también muy bonito, sí. Y es de Francisco, el niño ambientalista colombiano, y yo creo que es una forma también muy bonita de que un niño le enseñe a los niños y a los adultos sobre el cuidado del medio ambiente. Y hay algo en ese tema de la participación en primera infancia. Me parece que Francisco es un actor político. Totalmente. Y ejerce un derecho a su opinión, ¿cierto? Y a emprender una lucha que para mí es supremamente digna, que es el cuidado del planeta, ¿cierto? Este es un libro que saca Planeta, la editorial Planeta, y tiene muchos plus, tintas ecológicas, papel ecológico, y es un libro para vivirlo en familia, porque en la investigación que hacen de la mano pues, de Francisco, da muchas estrategias para hacer práctico el cuidado ambiental, el tema de cómo vivir siendo consumidores responsables, ¿sí? Entonces es un libro muy didáctico, diría yo, y muy coherente, ¿cierto?, con las necesidades actuales que tiene la humanidad. Y Francisco, podría decirlo yo, que es un vivo ejemplo de lo que es la literatura en un niño, o sea, un acto político. Un niño que tiene el acceso a la literatura, que tiene la posibilidad de crecer rodeado de conocimiento, puede llegar a ser lo que es Francisco hoy. Sí, y ese conocimiento no se fragmenta, porque los libros te permiten acceder a eso, o sea, tienes tus gustos, puedes hacer tus elecciones. En esta línea de libros informativos encontramos, por ejemplo, libros que te hablan de grandes inventos, grandes genios de la humanidad y de una manera muy didáctica, ¿cierto? En la colección de libros informativos
pues yo diría que es una de las que más gustan en la librería. Mira, por ejemplo, esta colección de Nat Geo, se llama Mi primer gran libro del océano, pero está la colección de animales, la colección de planetas, en fin, ¿cierto? Este libro está muy chévere para mostrarlo, Diana, pero entonces vamos a una breve pausa y cuando regresemos mostramos esta colección tan bonita, ¿listo? Vale. Entonces ya regresamos. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. Sé que quieres llegar rápido a tu destino, que el camino a veces se hace largo y difícil y que anhelas un descanso. No te apures, en casa te esperan sano y salvo. Bájale un cambio, disminuye la velocidad y déjalos cruzar. Porque al cuidarlos, proteges los ecosistemas. Si transitas despacio, tienes más tiempo para reaccionar y así evitar atropellarlos. Ponte en su lugar. Recuerda que la fauna silvestre es parte del patrimonio natural del país y que sus vidas son valiosas porque ayudan a mantener el equilibrio ecológico. Cuidarlos en las vías demuestra tu compromiso con el planeta y también que eres parte de él. Numeral Vida Silvestre. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Santi, usted adora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabes dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Regresamos de nuestro corte comerciales y ahora sí, Diana, podemos mostrarle a todos nuestros televidentes este libro que nos contabas que tiene una clasificación no solamente de animales del océano, sino que también tiene... Ajá, hay muchas colecciones ahora y son súper divertidas. Este hace parte de lo que te decía, libros informativos, ¿cierto? Sí. Esta es la colección de Nat Geo. Estos libros vienen acompañados de un montón de ayudas como enlaces directamente pues con Nat Geo y te informan, tienen videos, canciones, muy etcétera. interactivo, ¿sí? Entonces. Y es muy didáctico, entonces tiene, digamos, un equilibrio muy interesante entre la imagen y el contenido. Más o menos estos son como los libros informativos. Ya que vamos en esa línea, te mostraré otro que me da pie para hablar de una categoría muy importante en la literatura infantil, que es la ilustración. Resulta que de las cosas que a mí más me enamoró de la literatura fue la estética en la imagen que logran estos grandes ilustradores en relación a una calidad literaria, ¿cierto? Eso es ahí es cuando te menciono un poco el ejercicio de selección que hacemos en la librería, y es de cuidar mucho que haya un equilibrio entre estas dos líneas, ¿cierto? Este libro, por ejemplo, hace parte de esos libros informativos que te cuento y habla de Thomas Alva Edison, pero narrado para niños. Y la ilustración es un tema preciosísimo. Entonces pienso yo que es una manera como de acercar también al arte, como a la estética, a otros lenguajes, no solamente como la parte
gramatical, el léxico y todo esto que permite pues la lengua como tal, sino la posibilidad de imaginar también y recorrer esos mundos desde pues, del color, desde las formas, desde esas estéticas tan bonitas que alcanzan los ilustradores. No, y tener esa capacidad de resumir todo esto en un libro de una manera tan creativa y tan bonita, o sea, que cualquier niño, más o menos en una edad ya de 5 añitos en adelante, lo pueda digerir de esa manera. Claro. Me parece muy interesante, o sea. Sí, y es bonito el ejercicio que han hecho de que haya libros también para cada momento, ¿cierto? Libros que puedes morder, como hablábamos al inicio, que puedes mojar, que puedes llevar en el cochecito, pero también libros ya que te van permitiendo como una comprensión más profunda de lo que ha sido como todo este conocimiento acumulado de la humanidad. Otra de las líneas que tenemos en Texturas y Armonías es la colección de clásicos en la literatura. Y un ejemplo es esta obra, por ejemplo, Anne de las Tejas Verdes, que la hizo muy popular Netflix con la serie de Anne, con una E. Y me parece hermosísimo que el tiempo no acalle la voz de todas estas obras tan divinas, sino que, pues, que puedas tener acceso incluso a esos mundos imaginados, a esos grandes pensadores que ha dejado históricamente esta humanidad. Y que muy pocas personas saben que estas series de Netflix son basadas generalmente en la literatura. Claro. Y que es un clásico. Hay muchas películas que con el tiempo, mientras he ido creciendo, me di cuenta que las películas que más me gustaban tienen su origen en grandes obras de la literatura. Por ejemplo, esta colección tan linda de ese sí es un clásico. Mark Twain, Tom Sawyer. Y a pesar de que tiene pues como todo la calidad literaria, no escatima en la belleza en la ilustración. Te voy a hacer un ejemplo aquí que lo abra. Y hay muchas técnicas en la ilustración que encuentra uno en la literatura, grabados, acuarelas y una infinidad como de experimentos que hacen ahora los artistas plásticos para ayudarnos a ampliar un poco como desde la imagen el mundo imaginado de todos estos escritores. Y ya pues podemos viajar un poco a la literatura universal. En especial ahora traje unos libros de escritoras que han abordado temáticas muy interesantes que yo creo que de una otra manera no tenían tanta voz, ¿cierto? Por el tema de que antes las mujeres debíamos escribir con anonimatos, pero siento que hay un boom muy interesante y una posibilidad de escuchar lo que o el pensamiento femenino o las mujeres han creado, ¿cierto? En todo este mundo. La fuerza que ahora tienen las mujeres en la literatura y casi en todos los escenarios, pero en la literatura es muy importante porque se reivindica el pensamiento y la construcción de la mujer a través de la historia, porque como lo mencionabas, antes las mujeres escribían de manera anónima, no se podía, y ahora podemos ver las historias de esas mujeres que han hecho historia, valga la redundancia, plasmados en la literatura, y muchas veces son autobiografías o son personas o mujeres que decidieron escribir sobre esas mujeres. Entonces esto es muy bonito, que en la literatura también las mujeres puedan reivindicar ese lugar. Claro, y compartirnos como humanos, ¿cierto? Que es el concepto macro y es la belleza del pensamiento femenino y masculino, ambos pues en su diversidad, pero también en su riqueza y en todo lo que le podemos aportar a esta humanidad. Y pienso que en esa posibilidad de escucharnos mutuamente puede haber un mundo más justo. Esta es una gran escritora, de ella me encanta el libro El amante, este es Margaret Duras. Este libro en particular se llama El dolor, habla de lo que ella sintió cuando su esposo estuvo en un campo de concentración, y así, pues hay infinidad de horas. Este es uno de mis favoritos, me encanta la edición ilustrada de García Márquez. Yo tenía mis dudas cuando yo dije, ¿cómo van a ilustrar 100 años de soledad? No la conozco. Pero cuando lo abrí, lo hubiera leído con más agrado. Sí, me quedé impresionada de la paleta de colores y de la belleza que lograron. Muy bonito, tiene ilustraciones muy bonitas. Sí. Mi libro favorito, o uno de mis libros favoritos, es escrito por García Márquez, se llama El amor en los tiempos de historia. Ay, sí, amo ese libro, amo a Florentina Ariza. Sí, es muy bonito. Bueno, Diana, todos estos libros están en la librería de Texturas y Armonías.
hablemos del espacio de texturas y armonías. ¿Qué pueden hacer los amantes de la lectura en texturas y armonías? ¿Qué otras cosas pueden encontrar? Sabemos, como mencionamos ahorita, que hay unos espacios donde se comparten, no sé, unas obras de X o Y artista o de X o Y escritor. Hablemos un poquitico de esos espacios que se gestan desde allí, desde este lugar. Y te cuento, nosotros iniciamos con este ejercicio que te digo de compartir el amor por los libros y hacer una selección muy interesante a nivel literario. Y el siguiente escenario que empezamos a abordar fue la promoción de la lectura. Para ello, en este momento tenemos 2 talleres que justamente inician ahora en abril, que va a ser el taller de lectura. Es el enfoque en el primer ciclo es la historia de Colombia a través de la literatura, donde abordamos la nueva novela histórica, y el taller de escritura, que está enfocado en el cuento. Estos talleres los dirige Julián Acosta, es un profe con un perfil hermosísimo, porque Julián logra combinar el conocimiento con un rigor y una pasión que vos derretís en las clases de él. Estos talleres serán los martes en la noche, y también la tercera fase que vamos a empezar a abordar son los talleres de promoción de la lectura para primera infancia, que empezaremos a abordar pues seguidamente. Y bueno, esa es la proyección que tenemos. También tenemos una agenda cultural que está muy orientada a formar público y a generar espacios donde la palabra sea como la protagonista. Entonces, por ejemplo, tenemos lanzamientos de libros, homenajes a poetas como el que pasó el mes anterior, que fue un homenaje a un escritor, un poeta hermosísimo de este país que se llama Raúl Gómez Hattin. Y esa es como la proyección que tenemos ahorita con la librería. Bueno, y las personas que quieran inscribirse a todos estos programas, Diana, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? Nos encuentran en redes sociales como Texturas y Armonías, y nos pueden escribir a un número de WhatsApp, que es el 310-461-2628. 461-2628. Listo. ¿Y en redes sociales cómo están? Texturas y Armonías. Bueno, Diana, de verdad que fue muy bonito haberte tenido aquí en nuestro espacio. Ya los televidentes pudieron observar que hay literatura para todos los gustos, para todas las edades y para toda la familia, que no hay una excusa y que hay algún libro que nos puede generar esa pasión y ese interés por leer, que ya cada vez va perdiendo el ser humano como el gusto por sentir el libro o leer el libro y devorarse ese libro. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y a ustedes, familias, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que en redes sociales nos encuentran como Cable Plus Televisión, y si no se quieren perder todos los programas que tenemos al aire hasta el momento, nos buscan en YouTube como Cable Plus Televisión Guarne, y ahí va a estar colgado todo el contenido de Ser Mamás. Nuevamente, muchísimas gracias y un abrazo muy especial para todos los que se conectaron desde los municipios del Oriente Antioqueño, desde Guarne, Nordeste y el Valle de Aburrá. Hasta pronto.